Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo lo Mejor. Estamos con la serie Recibe tu regalo y la verdad que estamos desarrollándolo de una forma fantástica. Hemos estado comentando acerca de qué es el Evangelio. Básicamente hemos dicho que el Evangelio es el poder de Dios que salva a todo aquel que cree en Jesucristo. Hemos estado hablando que el motor del Evangelio es el amor de Dios y la semana pasada estuvimos hablando acerca de el Evangelio del Hijo. Estuvimos hablando acerca de que todo lo que no se refiera a Jesús no es el Evangelio. Todo lo que no descanse en Jesucristo no es Evangelio, es religión. La religión básicamente es un concepto, es la forma en la que yo lo explico. Obviamente, usted lo puede llamar tradición, como quiera, pero yo me refiero a religión cuando estoy hablando acerca de los conceptos transmitidos, normas, creencias transmitidas por las personas para tratar de alcanzar a Dios. El Evangelio no tiene nada que ver con que tú trates de alcanzar a Dios. De hecho, tú no puedes alcanzar a Dios. Una gran noticia. Tú no puedes alcanzar a Dios. El Evangelio es todo lo contrario. Es Dios acercándose a ti. Es Dios amándote a ti. Es Dios mostrándote un mejor camino a ti. Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino para darnos un mejor camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ninguna religión te va a acercar a Dios. No puede, te lo estoy diciendo, no puede. Es incapaz porque la religión está fundamentada en que tú lo logres y tú no puedes lograrlo. Pero Dios sí. Dios envió al Hijo, sigo recalcándolo una y otra vez. Dios envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús lo dijo, lo acabamos de leer. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¡Wow! Esta es la declaración que hizo que los religiosos quisieran matarlo. Los religiosos querían destrozar a Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús les destruía el negocio. Les destruía todo ese castillo de naipes que habían construido en fundamento al temor al castigo de Dios y el intento de acercarse a Dios. Y Jesús viene y dice, no trates de acercarte a Dios. Dios se ha acercado a ti. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1.15. Vamos a leer desde el 14. Marcos 1.14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio de Dios, del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Lo ves? Él comenzó a predicar y dijo, el reino de los cielos puede ser buscado. No, el reino de los cielos puede ser alcanzado. No, el reino de los cielos se ha acercado. La religión siempre trata de que tú vayas hacia el cielo. No, el evangelio es el cielo ha venido a ti. Jesús es la respuesta del cielo a tus necesidades. El cielo ya te ha respondido. El cielo te ha enviado al Hijo. El Hijo ha pagado todo. Y el Hijo se ha convertido en el camino perfecto para que tú te acerques a Dios. Juan capítulo 1, estábamos allí la semana pasada. Juan capítulo 1, versículos 11 en adelante. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Jesús vino a todos,
De hecho, primero vino al pueblo de Israel, a lo suyo vino, pero no lo recibió. ¿Por qué? Porque Jesús rompía todo el estereotipo religioso que habían creado respecto al Salvador. El pueblo de Israel siempre esperó un Salvador, pero la religión transmitió una imagen de Salvador que nada tiene que ver con Jesús. Ellos esperaban a un libertador de la opresión del Imperio Romano. Y vino un libertador que los liberó de la potestad de las tinieblas, los liberó del castigo eterno, los liberó de la paga del pecado, que es la muerte. Los liberó, los reconcilió con Dios. Esa es la imagen del libertador que enseña el Evangelio. Jesús es nuestro libertador. Pero no era la imagen que ellos habían recibido, no era lo que le habían transmitido. Así que cuando apareció Jesús, ellos lo rechazaron. Pero Juan dice, el pueblo de Israel lo rechazó, pero les voy a decir algo, todo el que lo recibe, significa es algo personal. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que cree en Jesucristo recibe la vida eterna de Dios. Todo el que cree en Jesucristo es hecho un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es el camino de salvación que enseña el Evangelio. El verdadero Evangelio señala a Jesús. Señala a Jesús como el causante de nuestra salvación, el autor y consumador de nuestra fe, dice la carta a los Hebreos. Jesucristo es el que pagó el precio para reconciliarnos con Dios. No hay nada que te separe de Dios. Recuerda que esta serie se titula Recibe tu regalo. Y te dije la semana pasada, el regalo es la vida eterna. El regalo es ser hecho hijo de Dios. Pero para tú poder recibir el regalo de la vida eterna y de la salvación, lo que te separaba de Dios, que es el pecado, tenía que ser quitado. ¿Estamos de acuerdo? Colosenses capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. El capítulo 1, versículo 14 dice, el 13 dice, en quien, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesucristo ha pagado por tus pecados. Miren, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, o si está en Cristo, perdón, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Lo ves? Yo te he dicho, la diferencia entre el Evangelio que enseña la Biblia y la religión, la salvación religiosa que enseña las diferentes religiones, todas las religiones están de acuerdo en algo. Tú y yo hemos pecado. Y Dios es santo. Y el pecado nos separa de Dios. Y todas las religiones coinciden en lo mismo. Tú tienes que hacer algo para arreglar el tema del pecado. Pero el Evangelio es lo que diferencia de todos. El Evangelio dice, tú no puedes hacer nada para arreglar o solucionar el problema del pecado. Tú no puedes hacer nada para solucionar lo que te separa de Dios. Pero la buena noticia es esta. Jesucristo ya lo hizo. Este es el Evangelio. El Evangelio es que Dios es quien ha hecho algo para que nada nos separe de él. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y aquí podemos seguir leyendo, pero dice no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué significa? ¿Que Dios se volvió loco o Dios de repente prefirió mirar a otro lado? No, 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 no. Dios no toma en cuenta tus pecados porque ya se los tomó en cuenta Jesús. Jesús llevó todos tus pecados. Hoy el pecado no te separa de Dios. Por eso Jesús dijo tan abiertamente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Juan dijo, hey, el que cree en el Hijo no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a quitar, y en este caso ya quitó, lo único que te separaba de Dios, el pecado. El pecado ya no es un problema. Jesús ya lo pagó y Dios lo ha pasado por alto y Dios se ha reconciliado contigo. Y por medio de creer en Jesucristo, tú te reconcilias con Dios. Por eso dice, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Decirle a todo el mundo, decirte a ti, Dios se ha reconciliado contigo. Dios no tiene nada contra ti. No porque tú lo hayas hecho todo bien, no, 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 sino porque Jesús ya pagó tu culpa. Delante de Dios eres santo y sin mancha. No por ti, sino por lo que hizo Jesús. Y cuando Pablo dice, ustedes tienen el ministerio de la reconciliación, ¿cuál es ese mensaje? Decirle, reconcíliate con Dios. En el programa anterior, yo te invité a recibir a Jesús. Yo hice una oración contigo. Si la hiciste, tú lo que hiciste fue reconciliarte con Dios. Porque Dios ya está reconciliado contigo. Tú has recibido ese perdón. Tú has recibido ese amor. Y ahora eres hecho hijo de Dios. Pero recuerda, todo esto proviene de Dios. Este es el Evangelio. Descansa en el Evangelio. El Evangelio es 100% beneficios para ti, pero 100% responsabilidad en Jesucristo. Jesucristo es lo que sostiene el Evangelio. Disfruta de este Evangelio. Sigue conectado con nosotros. Sigue escuchando lo que estamos hablando. Esto se está poniendo cada vez mejor. Y sé que en la medida que continúes escuchando, esa fe que está en tu corazón se va a volver más fuerte, más sólida. El gozo del Señor va a ser más latente dentro de ti y vas a aprender a vivir una vida cristiana victoriosa en Cristo Jesús. Tremendo lo que acabamos de escuchar en este video. Es tan importante entender que Dios se ha reconciliado contigo. Cuando tú entiendes esto, tu fe cambia. Porque sabes que Dios está a tu favor, que Dios no te está condenando. Dios no tiene nada que ver con esto. Dios está reconciliado contigo. Él es tu papá, tú eres su hijo y estáis unidos por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Jesús. No hay nada que te separe de Dios. Abraza esto. Recíbelo en tu corazón. Afiánzalo en tu corazón. Y no permitas que nada ni nadie te haga sentir lejos de Dios. No puedes estar más cerca de Dios. Jesús te ha unido a Dios al punto de que Él es tu Padre amado. Él está a tu favor. Descansa en esto. Sigue conectado con nosotros. Continúa toda la serie. Recibe todo el conocimiento que queremos poner a tu disposición. Y como siempre te digo, cualquier comentario, cualquier pregunta, estamos a tu disposición. Puedes escribirlo en los comentarios. Yo te animo, ahora que ya has tenido tiempo para estar siguiéndonos y escuchándonos, si tú crees que este canal es un buen medio para otras personas, dale me gusta, comparte con tus conocidos, comparte en todas tus redes sociales, porque yo estoy convencido, como decía el apóstol Pablo, no nos podemos callar de compartir el Evangelio. Todos necesitamos a Jesús. Así que contamos contigo y juntos vamos en este proyecto de que más personas y más lugares conozcan el amor de Dios manifestado en Jesús. Un abrazo.